Bien, pues en primer lugar, bienvenidos a nuestro quinto congreso de análisis crítico del presente. Nos encontramos aquí por tercera vez consecutiva en la localidad de Pioz, en Guadalajara. Llevamos ya desde el año 2020 pues, realizando estos congresos porque pensamos que es una buena oportunidad de tratar temas de actualidad o temas relevantes de nuestro presente para realizar un análisis crítico en el sentido de la crítica filosófica, aquella crítica que inauguró el padre Feijóo en su famosa obra El teatro crítico universal. Desde luego, pues con estos eventos y con otras actividades que estamos realizando, pues ya desde el 1 de septiembre del año 2018, es decir, hace ya 6 años, con Revista Metábasis hemos puesto un proyecto en marcha que inició de cero y que tiene pues, su propia evolución, una evolución muy positiva, de la que desde luego hablaremos después. No olvidemos que el 1 de septiembre del año 2024, es decir, hace justamente una semana, se cumplió el centenario del nacimiento de Gustavo Bueno Martínez. Seguramente el mayor filósofo español, en lengua española, más concretamente, del siglo XX y desde luego de parte del siglo XXI, puesto que falleció en el año 2016. No queremos plantearnos como un proyecto que va, pues, de alguna manera, pues, chupando rueda de otros, desde luego, pues este fue un proyecto autónomo, con un planteamiento diferente a otros que se están haciendo desde la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y después, cuando realicemos el homenaje a Gustavo Bueno, dentro de la programación, del programa que tenemos para este quinto congreso, todo esto se verá. Ahí hablaremos largo y tendido de lo que ha sido este proyecto los últimos 6 años y sus últimos resultados. Es decir, los números 17, 18 y 19 de nuestra publicación. Desde luego, pues no queremos hacer aquí una reivindicación de nuestros logros, que serán mayores o menores, mejores o peores, pero que aquí están. Como decimos, estamos en el quinto congreso de análisis crítico del presente. Lo hemos dedicado a la geopolítica del presente y la guerra de Ucrania. Y realmente, pues un tema más actual no hemos podido escoger. Estamos hablando de un acontecimiento en proceso, como es la operación especial, o al menos así la denominó pues, el jefe de Estado de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para desnazificar Ucrania. Desde luego, pues ese conflicto armado, se llame como se llame, todavía sigue vigente. Aún nos encontramos en una fase de las operaciones incierta. La propaganda bélica tan habitual en estos casos pues también está influyendo en los puntos de vista de toda la información que se maneja. Y desde aquí lo que pretendemos es pues, sentar las bases de lo que es la geopolítica y pues, centrarnos en el caso particular de Ucrania. Es decir, pues, que es lo que haremos al final en el último acto de este congreso, ya en la jornada de tarde. Realmente, pues en esta presentación pues tampoco queremos extendernos demasiado, pues hablando del congreso. Todos aquellos que lo sigan o vean los vídeos una vez que estén disponibles para el gran público, pues podrán apreciar el trabajo que hemos hecho aquí. Sin embargo, pues sí me gustaría hacer una referencia a un libro de geopolítica de hace 10 años, del periodista norteamericano Robert Kaplan, La venganza de la geografía, donde habla precisamente del problema que estaba surgiendo ya entonces a propósito de la descomposición de la Unión Soviética y de la división de esa antigua Unión Soviética en distintas repúblicas independientes. Desde luego, la mayor parte pues, ha quedado en Rusia y luego pues, alrededor suyo han quedado pues, diversos estados que la rodean haciendo como una suerte de cinturón protector, si se quiere. Es decir, pues si Rusia es considerado un enemigo por el mundo occidental, pues la disolución de la Unión Soviética, que se pactó pues, en 1991,
pues obedeció también a ese intento pues, del mundo occidental o del bloque, digamos, del continente anglosajón, por utilizar algunos términos que utiliza Gustavo Bueno, hablando de geopolítica, pues es el intento de ese continente por frenar el avance o el crecimiento de Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Y dice precisamente Robert Kaplan en La venganza de la geografía que el reconsolidar lo que fue parte de la Rusia soviética, es decir, pues recuperar Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, o en este caso Ucrania, que es lo que más nos interesa a nosotros, pues constituye uno de los dramas geopolíticos de nuestro presente. Es decir, que ya se veía lo que iba a venir y por lo tanto pues lo que está sucediendo no es ninguna sorpresa. De todas maneras, no vamos aquí, desde luego, pues a desentrañar lo que es la geopolítica en esta presentación. Simplemente pues queremos pues plantear una serie de cuestiones y todo esto lo iremos desgranando a lo largo del día de hoy. Así que sin más, pues vamos a comenzar con nuestro primer invitado de hoy, que es un habitual de nuestros congresos y un habitual pues de Revista Metábasis, como es Felipe Jiménez Pérez. Felipe Jiménez Pérez, desde luego, pues es un nombre muy activo, pese a que ya no es, digamos, profesor en ejercicio, ya está jubilado, sigue trabajando muy activamente, es un colaborador muy importante en nuestra publicación y en todos los eventos que hacemos. Después veremos uno de los grandes logros este año de Felipe Jiménez, como ha sido pues, el número 18 de nuestra revista, donde él ha realizado un importante estudio e investigación sobre el pesimismo filosófico. En este caso, Felipe Jiménez pues, inaugura nuestro 5º Congreso de Análisis Crítico del Presente y va a hablarnos pues, del punto de vista de la geopolítica considerado, en este caso, desde la perspectiva de un politólogo fundamental, uno de los grandes politólogos del siglo XX, como fue Carl Smith. Felipe Jiménez nos va a hablar, tal es el rótulo que aparece pues, en el programa de nuestro congreso, de Carl Smith y el problema de las relaciones internacionales, aunque realmente se le podría poner como subtítulo a su colaboración o a su conferencia, pues la geopolítica de Carl Smith. En cualquier caso, pues comenzamos hoy este 5º Congreso de Análisis Crítico del Presente, desde luego agradeciendo a las autoridades de Pioz, a las fuerzas vivas, a las fuerzas locales de Pioz en la Alcarria, la acogida que nos han dispensado, como siempre. Por ello hemos decidido pues, mantener esta sede como permanente, de manera indefinida en nuestros congresos. Desde luego agradecer a los presentes aquí también su apoyo y la participación que vayan a tener. Y sin más, pues le cedo la palabra a Felipe Jiménez Pérez para hablar de la geopolítica en Carl Smith. Buenos días. Voy a tratar de hablar del señor Carl Smith, filósofo, jurista, politólogo, sociólogo. Es de todo este hombre, ¿no? Es un verdadero genio. Nació en Plettenberg, Alemania, en 1888 y murió en Plettenberg, Alemania también, en 1975. Fue un gran jurista, como he dicho, y su hija, Anima Smith, se casó con el profesor gallego Otero, de tal forma que sus herederos actuales, los herederos de los derechos de autor, son españoles. Él decía siempre que los enemigos de España siempre eran sus enemigos y fue un hombre que, como conservador o reaccionario, o llámese como se quiera, llegó de esta manera, no creía en la democracia ni en la República de Weimar
y derivó hacia el apoyo al nacionalsocialismo alemán. De tal manera que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue internado en varios campos de concentración al lado de Berlín, después fue liberado y a continuación, unos meses después, fue vuelto a encerrar varias semanas e interrogado otra vez. Después ya se dedicó a escribir, siguió escribiendo evidentemente, y venía todos los veranos a España, donde era muy bien valorado y muy bien acogido. Su vinculación con España era bastante completa. Varios discípulos suyos pues fueron Álvaro d'Ors, Manuel Fraga Iribarne, Manuel García Pelayo, Francisco Ayala. Esto pues para dar una muestra de su influencia en España, que fue el único país en esos momentos que le apreciaba y le valoraba a Carl Schmitt. Después, hace unos años, empezó ya a valorarse en Estados Unidos y en Alemania, pero nosotros, en España, hemos sido los primeros en apreciar a Carl Schmitt y en estudiarlo. Y bueno, voy a pasar a hablar de su doctrina geopolítica, que bueno, a mí me parece que en los momentos actuales se abusa mucho del término geopolítica, en vez de utilizar el término más neutro, más aséptico de relaciones internacionales, que es la asignatura que yo estudié en tiempos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. Empiezo. La geopolítica es una disciplina teórica perteneciente a las ciencias humanas que estudia o considera las relaciones internacionales, la política exterior en función de la geografía. Digamos, para entendernos, que sostiene la geopolítica que hay una suerte de determinismo geográfico de la política. En la revista alemana Zeitschrift für Geopolitik se define la geopolítica en 1927. La ciencia que indaga los vínculos que unen los acontecimientos políticos a la Tierra y que quiere indicar las directrices de la vida política a los estados, deduciéndolas de un estudio geográfico histórico de los hechos políticos, sociales y económicos y de su conexión, el interés por las implicaciones de las características físicas y demográficas del espacio en la distribución mundial territorial del poder y en la organización política de las sociedades había sido muy limitado en el Segundo Reich, aunque había dado lugar a una figura de renombre internacional en el geógrafo Friedrich Ratzel. Tras la Primera Guerra Mundial se produjo un gran florecimiento de la geopolítica, puesto que muchos esperaban encontrar en ella la respuesta al fracaso del Segundo Reich en la guerra y la receta para erigir un nuevo y poderoso Reich. Eso, claro, la geopolítica desde el punto de vista alemán, porque hay una geopolítica anglosajona también, por cierto. Bueno, pues esto es la geopolítica. Yo prefiero, desde luego, hablar de relaciones internacionales, porque las relaciones internacionales no solo son geografía, son otros factores. Nos vamos a ocupar con la obra de Carl Schmitt, como he dicho, gran teórico de la filosofía y de la ciencia política, del derecho y también de la geopolítica, católico, alemán y muy vinculado a España, en donde se le llegó a apreciar, como he dicho antes, en su justa medida, mucho antes de que fuera bien considerado y valorado en su propia patria, Alemania. Carl Schmitt siempre estuvo cerca de España. Como he dicho antes, lo de los enemigos de España siempre serán mis enemigos. Los herederos de Carl Schmitt son españoles y, por lo tanto, la lectura de Carl Schmitt resulta imprescindible para comprender nuestro presente desde una perspectiva realista, porque hay dos perspectivas en las relaciones internacionales. La perspectiva idealista, que sostiene la importancia del derecho, del diálogo, de la cooperación, de las negociaciones, de la diplomacia, y la perspectiva realista, que en el fondo sostiene que hay hostilidad, hay rivalidad y hay guerra. Y la guerra es la desembocadura lógica de las relaciones internacionales.
El decisionismo político de Carl Schmitt, del que se ha hablado tanto, procede del señor Thomas Hobbes, quien afirma que auctoritas non veritas facit legem, o sea que la ley no depende de la naturaleza, ni de la realidad, ni nada, depende del que manda, así de claro, del soberano. Es una decisión de alguien que manda. Hay un vacío normativo previo y después el Estado, el soberano, el leviatán, fija las normas. Y ahí se acabó el problema, ¿no? O sea que ese es el fundamento del derecho. ¿Cuál es el fundamento de las leyes? Una decisión política del que tiene el poder. El fundamento del derecho positivo es el poder político del soberano y su decisión en un vacío normativo, como he dicho. La decisión es el fundamento del derecho y el principal acontecimiento político. En segundo lugar, la soberanía descansa en el poder definitivo de la decisión. La soberanía es de quien ostenta el mando. En tercer lugar, el poder del soberano es el poder de decisión de distinguir, atención, entre el amigo y el enemigo, que esta es la esencia de lo político, la distinción entre amigo y enemigo, y el decidir sobre el estado de excepción. Cuando se habla del estado de excepción, más que referirse a una sección que hay en las constituciones sobre el estado de excepción, emergencia y alarma o guerra, se refiere a una situación donde no hay ley, ¿no? Donde todo es el caos. Y entonces el soberano, ¿cómo sabemos quién es el soberano? Porque el soberano será el que en ese momento mande y tome y ponga orden. Ahí es donde brilla la soberanía. El que en ese momento, en ese vacío, en ese caos, en esa situación excepcional que no está prevista, es el que toma el poder y el que decide. Decidir sobre el estado de excepción, de eso se trata. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Este poder soberano, como he dicho antes, brilla especialmente en las situaciones excepcionales, extraordinarias. La dictadura, entonces, es en política lo que el milagro es en la teología, decía nuestro Donoso Cortés. Y Carl Schmitt, seguidor de Donoso Cortés y gran admirador del pensador español, va a sostener que todos los conceptos importantes de la teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. La teoría de la decisión es una teoría sobre el poder político, sobre el poder del Estado. El poder político siempre funciona así, de la misma manera. Es monocrático, quiere decir que en el fondo solo hay uno. El que decide siempre es uno. Aunque sea un órgano colegiado, dentro de ese órgano colegiado solo hay uno que manda en ese órgano colegiado, aunque parezca que es una decisión colegiada. Porque para decidir, como dice Montesquieu, uno. Y esto también lo dice el discípulo aventajado de Carl Schmitt llamado Julian Freud. El liberalismo constituye, en cambio, lo contrario, constituye una despolitización del poder político, porque no llega nunca a una decisión. O sea que el liberalismo no tiene un proyecto político, así de claro. Se trata en el liberalismo, de una neutralización de lo político y desplazado por otras instancias, el diálogo, por ejemplo. Donoso Cortés afirmaba que la burguesía era la clase discutidora y nunca se pronuncia ni decide. El liberalismo, pues, carece de doctrina, no tiene decisión. Entre derecha conservadora y socialismo, los liberales, con su oportunismo e indecisión, están continuamente oscilando entre estos dos polos. Todo lo fía el liberalismo a la discusión y al debate parlamentario racional. Friedrich Julius Stahl, otro pensador reaccionario alemán, afirmaba que los liberales algunas veces eran conservadores contra los socialistas y para defender la propiedad privada, y otras veces eran progresistas para atacar al antiguo régimen y a sus partidarios. Eso lo llamaba Lenin oportunismo, y también afirmaba lo mismo respecto a la socialdemocracia, a los revisionistas, que les pasaba lo mismo, ejercer el poder político, pero que parezca que no hay mando. Es lo característico de los liberales. Ejercen el poder, pero
quieren hacer creer a todo el público que no existe el poder, que no existe el mando, que no existe la soberanía, que no hay decisión, eludiendo la decisión, hasta que finalmente hace su entrada la decisión, como no podía ser menos, porque al final siempre tiene que haber una decisión, claro. Vamos a exponer las principales posiciones realistas en relaciones internacionales, tratando sobre todo el tema de la guerra y de la paz, que eso es fundamental. Vamos a tratar de lo que dice Hobbes. En segundo lugar, luego vamos a hablar de Hegel, y en tercer lugar vamos a hablar de Clausewitz. Todos estos tres autores han influido decisivamente en Carl Schmitt. Vamos a pensar lo que es el fenómeno de la guerra, porque es el fenómeno básico de las relaciones internacionales y, por lo tanto, de la geopolítica. Según Hobbes, la guerra, como he dicho antes, creo que estoy repitiendo algo que he dicho hace un rato, la guerra es la desembocadura lógica de las relaciones internacionales. La guerra moderna se desenvuelve en el orden internacional europeo en la Edad Moderna hasta la Primera Guerra Mundial, que es esto es lo que dice el señor Carl Schmitt, entiende que llega hasta 1918. Viene reflejada inicialmente, en primer lugar, en el Leviatán de Hobbes. Hobbes considera que los estados se hallan entre sí en sus mutuas relaciones en estado de naturaleza. Estas relaciones internacionales se hallan gobernadas por la ley natural. Los estados deben procurar su seguridad frente a amenazas exteriores mediante convenios entre estados con otros estados y mediante el recurso a la guerra, cuando ello les sea conveniente. Para Hobbes, la constante posibilidad de la guerra entre los estados es la necesaria contrapartida a la supresión de las guerras civiles de religión. No hay guerra civil, pero sí hay guerra interestatal. Desaparece la doctrina, por lo tanto, en Hobbes, o tiende a desaparecer la doctrina de la guerra justa. Según la doctrina de Hobbes, pues no tiene sentido hablar de guerras justas o injustas, legítimas o ilegítimas. La legitimidad de la guerra consiste en que es emprendida por el soberano. ¿Esta guerra quién la ha declarado? ¿El gobierno? Pues es correcta. Esto es lo que dice Hobbes, ¿no? Si el rey o el soberano o el Estado declara la guerra a otro Estado, pues mira, es lo que hay. Es correcto. No es ni bueno ni malo, es la legitimidad. Lo que cuenta en el fondo son los resultados, la victoria, claro. O sea, lo único que se le puede reprochar al soberano es que pierda la guerra, claro. Eso es lo terrible. Si pasamos a Hegel, aquí vamos a continuar con las ideas prácticamente de Hobbes, pero mejoradas todavía más, ¿no? Los estados no se hallan sometidos a una autoridad superior a ellos mismos, están en estado de naturaleza, evidentemente, siguiendo la idea de Hobbes. Es una naturaleza interestatal que determina lo que es justo o injusto, o cuál sea el interés general internacional al que deban servir los estados singulares. Los estados soberanos persiguen entonces sus propios intereses particulares, su bienestar, su eutaxia política, diría Gustavo Bueno, su propio bienestar, su seguridad, el perdurar o su engrandecimiento, por supuesto. Nosotros añadiríamos, por nuestra parte, que todo Estado es imperialista. Eso es lo que nosotros sostenemos. Todo Estado es imperialista y debe aspirar al imperio o convertirse, por lo contrario, o bien en una provincia de otro Estado o sencillamente en una república mercantil insignificante e irrelevante, como decía el señor Orson Welles en la película del Tercer Hombre, cuando dice, miren los suizos, solo han fabricado relojes de cucú. Los conflictos entre los estados se resuelven por la guerra. Y la guerra depende de la fuerza de cada estado, claro. Tratados y guerras son los medios para garantizar la seguridad e intereses de los estados. La guerra es para Hegel un medio legítimo en la esfera internacional. Es un medio normal y legítimo. El pueblo, para Hegel, es la única encarnación concreta de la ética. Aquí se polemiza con Kant. Kant sostiene lo que Hegel llama moralitet. Hegel dice que eso no vale para nada, que eso es subjetivo. Eso es la perfección subjetiva de un individuo que no le interesa. Lo que importa son las costumbres de la sociedad, los hábitos, la cultura,
lo que él llama la Sittlichkeit, lo que decimos en español, traduciéndolo bien, eticidad. El pueblo es lo que cuenta, las costumbres del pueblo. Cada pueblo es único y es excluyente de los demás pueblos, así de claro. Todos los pueblos son diferentes y luchan entre sí. Por eso tienen lugar, claro, las guerras entre los pueblos. Son necesarias estas guerras. Esto nos recuerda a lo que dice Hegel en la Fenomenología del Espíritu en 1807, cuando hay una lucha en el estado de naturaleza entre los individuos por el mutuo reconocimiento. Pues igual, los pueblos luchan entre sí como individuos por el mutuo reconocimiento, ¿no? Y cada estado es una expropiación, como diría Gustavo Bueno, del resto de la humanidad. Esto es el origen de la propiedad privada, a decir de Gustavo Bueno, pero por cierto, Hobbes también defiende que el Estado es el que crea la propiedad privada. La propiedad privada no es anterior al Estado, como dicen los liberales o como dice Marx, por ejemplo. Como dicen Hobbes, Bakunin o Gustavo Bueno, todo Estado ocupa la tierra, la divide y excluye a los que no son súbditos del Estado. El asentamiento y la partición son la base del derecho, dice el señor, por cierto, Carl Schmitt. El derecho, el orden jurídico, es el Estado. Estado y ordenamiento jurídico son lo mismo, y esto lo dice Kelsen, que es la contrafigura de Carl Schmitt. Es el pacifismo jurídico, el formalismo, el positivismo jurídico. El Estado es, pues, el que crea la propiedad privada, una característica fundamental de la civilización y una característica antropológica básica. Las guerras son una condición de la salud ética de los pueblos. Esto es lo que dice Hegel, que tiene que haber guerras para que el pueblo funcione. Porque si hay mucha paz, el pueblo se descompone, se disgrega. Cada uno va a lo suyo, a disfrutar de los placeres de la vida y entonces se convierte en una cosa privada. Y entonces se pierde lo público, claro. Las guerras sacuden la dilución del hombre en el mundo de los intereses y de los conflictos de clase y dan al pueblo su unidad. Eso es lo que dice Hegel. Por eso las guerras tienen algo de positivo. Sin embargo, las guerras también llevan a los pueblos a la decadencia. Claro, eso es la otra perspectiva, el otro lado del asunto. Incluso a los vencedores. Las guerras forjan los imperios, amenazados de disgregación. El catejón es limitado. El catejón es una expresión que viene en San Pablo, segunda epístola a los tesalonicenses. El catejón es el que tiene que frenar la venida del anticristo. La idea de imperio, dice Carl Schmitt, es una idea religiosa. El imperio es el catejón, tiene que ser el catejón, tiene que evitar la decadencia, tiene que evitar el anticristo, que venga el anticristo, ¿no? Entonces, el imperio tiene la función de evitar la disgregación, de evitar la decadencia, de evitar el caos. Los estados, según Hegel, se reconocen mutuamente como independientes. Esto es el derecho internacional, claro, la diplomacia. Lo que implica para ellos unos ciertos deberes morales. ¿Cuáles son los deberes morales de los estados? Pues hay que respetar a los embajadores, no hay que hacer una guerra sin declarar la guerra, todo muy bien organizado. Es lo que se llama el derecho de gentes, el derecho internacional. Los tratados deben ser observados, los embajadores deben ser respetados, estas cosas, ¿no? Pero eso no es más que un deber ser. Claro, luego dice que, en fin, que esto no es así. El Estado puede transgredir las normas morales porque está en estado de naturaleza. Aquí lo que cuenta es la fuerza. Las guerras están destinadas a impedir que el pueblo sea esclavo de sus intereses privados. Lo hemos dicho antes, lo hemos adelantado. Y del interés particular y de la vida. El pueblo está muy apegado a la vida, no quiere morir, y entonces viene Federico el Grande y dice: «Pero no queréis morir nunca», le decía a sus soldados. El verdadero duelo es la muerte. O sea, el verdadero dueño del Estado, de la sociedad, del mundo, es la muerte. Y aquí viene Heidegger, ¿no? Hay que vivir y morir
de cara a la muerte, desde el Dasein, o sea, desde el hombre. Los pueblos pacíficos y pacifistas se convierten en esclavos. Ya lo decía Heráclito, la guerra hace a unos libres y señores y a otros los hace esclavos. Al interesarse por el Dasein, su ser ahí, aceptan su pérdida de independencia los pueblos. Claro, quieren estar en el Dasein, pues mira, oye, pues no, tranquilo, hombre, no te voy a hacer nada. Eso también viene en la dialéctica del amo del esclavo. En la lucha entre los individuos por el reconocimiento mutuo, pues hay algunos que dicen, no, yo tranquilo, no quiero que me haga usted nada, yo hago lo que usted me mande. Y dice, bueno, vale, yo soy el señor y tú eres el esclavo. Y luego esa relación se da la vuelta porque el esclavo al final hace todo lo que necesita el señor y el señor no hace nada y se produce la inversión. La dialéctica del amo esclavo de la que habla Hegel y de la que habla luego también Marx. Una inversión. Esto también aparece en la película de Joseph Losey, El sirviente. La guerra tiene un carácter limitado en cuanto al uso de la fuerza. No puede haber guerras de exterminio, de liquidar a todo el mundo. Eso está prohibido terminantemente. Hay que tener en cuenta no solo el jus ad bellum, o sea, el derecho a la guerra que tiene todo Estado para declarar la guerra. Dices, bueno, yo quiero la guerra. Pero bueno, ya se sabe que para la guerra solo hace falta que uno quiera. También está el jus in bello. Las guerras de exterminio de una virulencia extrema están excluidas, privadas de toda legitimidad. Y también las guerras que destruyan toda posibilidad de una paz en el futuro, así como las que tengan por objetivo destruir las instituciones internas de un Estado, la sociedad civil o particulares no combatientes, los civiles. O sea que Hegel admite, como también admite Carl Schmitt, por cierto, que en el jus publicum europeum, o sea, el derecho público europeo, el derecho de gentes hasta 1918, las guerras tienen unas limitaciones. Hay unos combatientes y hay unos que no son combatientes. Y a los no combatientes no hay que molestarlos, no son el enemigo. Esto es lo que está queriendo decir Hegel, que hay unas reglas, hay un derecho de guerra. En la guerra, el Estado reconoce a su contrario, a su enemigo, como un igual soberano. Le tiene que conferir realidad y al mismo tiempo cobrar conciencia de su misma existencia, al verse a sí mismo reflejado en su estado enemigo. O sea que se consideran, el otro es un espejo, ahí te estás mirando tú. Esto es lo que dicen los hindúes como Tat Tvam Asi, eso eres tú. Es como si fuera el enemigo un espejo que te devuelve la imagen de lo que realmente eres o es. Hay un reconocimiento estatal en todo esto, lógicamente. Si no hay reconocimiento estatal, si el otro no es un justus hostis, el otro es un criminal, un delincuente, una sabandija, y bueno, pues no hay guerra como la que entiende Hegel, sino que es simplemente como quien mata a un mosquito. Es la lógica del reconocimiento de la que hemos hablado antes, la hemos citado, en la fenomenología del espíritu de Hegel de 1807. Hay una correlación entre la lógica del reconocimiento mutuo entre estados y la limitación de la guerra. La guerra es limitada porque yo reconozco al otro como enemigo justo y legítimo. El otro no es un delincuente, el otro es uno que está luchando contra mí. Otra cosa es una guerra civil o un ataque a los delincuentes, a los terroristas. Eso ya, ahí no funciona el derecho de guerra, ahí es un asunto policial. Como dice aquí Hegel, por eso las guerras modernas son llevadas a cabo de un modo más humano y las personas se enfrentan entre sí con odio. No se enfrentan entre sí con odio. La hostilidad personal puede a lo sumo aparecer en las primeras líneas de combate, en la línea de contacto, como dicen ahora. Pero en el ejército en cuanto tal, la enemistad es algo indeterminado, que cede ante el deber que uno aprecia en el otro. Por otro lado, Hegel afirma que en ocasiones la guerra proporciona la unidad del pueblo, la cohesión social entre los miembros del pueblo. Ahí están las uniones sagradas
de todos los partidos políticos en Alemania y en Francia en agosto de 1914, incluyendo la socialdemocracia alemana del SPD y de la SFIO en Francia. El egoísmo nacional es más importante que el sujeto proletario internacional inexistente por otro lado. La guerra manifiesta las virtudes cívicas y la disposición de los ciudadanos al sacrificio en aras de la comunidad. Además, finalmente, la guerra forma parte de la filosofía, de la historia universal en una teleología evolutiva que no es más que la idea de progreso histórico. Esto es lo que dice Hegel. Estas son ideas que influyen bastante, sobre todo en Carl Schmitt, como estoy diciendo. Respecto a Clausewitz, el más grande pensador de la guerra que ha habido, vamos a decir brevemente cuál es la doctrina de Clausewitz sobre la guerra. En primer lugar, la guerra hay que considerarla no desde una perspectiva ética o sentimental, sino desde una perspectiva realista. Desde el realismo político. Hay que atenerse a los hechos, a lo que hay. En segundo lugar, la violencia tiene una tendencia intrínseca a ascender a los extremos. Esta violencia no tiene límites en principio. Claro, si yo me estoy pegando con alguien, como quiero ganarle, pues claro, cada vez tengo que pegarle más. Eso está claro. En tercer lugar, hay que dejar al enemigo sin capacidad de respuesta. Esa es la verdadera victoria. El fin de la guerra, la victoria, consiste en la aniquilación del enemigo. De eso se trata. Por eso hay muchos individuos que no comprenden lo que está pasando en Ucrania. Dicen que el ejército ruso no ocupa más que pequeños kilómetros, sí, pero para ocupar ese kilómetro ha tenido que aniquilar miles y miles de soldados ucranianos. Entonces el trabajo de Rusia es una guerra de desgaste, es la aniquilación del enemigo al máximo sin tener tú bajas y entonces avanzar, pero solo cuando el enemigo ya ha sido barrido. Eso es la idea. Y la OTAN no lo entiende esto. Todos los periodistas, pues muchas veces los pobres, pues no saben lo que están diciendo. Esto es lo que dice Clausewitz. El fin de la guerra, la aniquilación del enemigo. En cuarto lugar, la guerra es un acto político, ante todo. No hay un acto político y un acto militar. Todo es política. Y todo es guerra también, claro. Si nos ponemos así, la guerra es la enemistad, y la enemistad es la esencia de lo político. Carl Schmitt Dixit. La guerra es, pues, la continuación de la política por otros medios. Es una solución política la guerra, ¿eh? No hay soluciones políticas al margen de la guerra. Es que no tiene sentido, eso es un contrasentido. En quinto lugar, hay que distinguir, y esto es muy importante señalarlo, entre guerra absoluta y guerra real. En la guerra absoluta se produce la ascensión hacia los extremos en la violencia militar. En este tipo de guerra se sigue la pura lógica militar. En la guerra real, sin embargo, entran en juego los cálculos y las consideraciones políticas. Quiero decir que los políticos están calculando constantemente todo esto. Si la guerra se la dejamos a los militares simplemente que aniquilen al enemigo, pues bueno, pues entonces ya es una guerra casi de exterminio prácticamente, ¿no? La guerra será tanto más destructiva, y esto es muy importante, y cruel, cuanto más ambiciosos sean los fines políticos que se persiguen. Por eso las guerras napoleónicas, las guerras revolucionarias a partir de la Revolución Francesa, fueron muy crueles, porque claro, es que los revolucionarios franceses querían aniquilar el antiguo régimen. Ellos eran la revolución y los otros eran la reacción. Entonces, claro, como la ambición era liquidar el antiguo régimen, pues tenían que ser muy crueles. Y de hecho lo fueron. La guerra es la prosecución de la política por otros medios y además es un acto de violencia, sí, le hemos dicho, claro, destinado a obligar al adversario a hacer nuestra voluntad. Esta aplicación de la fuerza no admite ningún límite lógico. Esto es una cosa importante también, es lo que estoy diciendo desde hace un rato. La guerra en cuanto a acto político supone una pluralidad de voluntades enfrentadas, encontradas,
esto es, de sociedades políticas. La política presupone la distinción entre amigo y enemigo, como dice Carl Schmitt. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción y es quien distingue entre amigo y enemigo. Carl Schmitt Dixit. El mundo político es un pluriverso político, no es un universo político. En esta lucha, cada estado quiere vencer al otro. La guerra es así la violencia, es decir, la violencia física, ya que no existe violencia moral fuera de los conceptos de Estado y de ley, y es por lo tanto el medio y el fin es imponer nuestra voluntad. La guerra es el desenlace lógico, como estamos repitiendo, de las relaciones internacionales. La conducta estratégica diplomática de los Estados gira en torno a la posibilidad del conflicto armado. Eso siempre se tiene en cuenta. Por lo demás, toda guerra tiende a hacerse sucia. Esto es una cosa también que ya descubrió Clausewitz. Los beligerantes en la guerra quieren ganarla, y si para ello hay que vulnerar las convenciones internacionales o las leyes sobre la guerra, entonces se hará real tal infracción. Además, en toda guerra hay daños humanos y materiales colaterales, como consecuencia de la propia guerra, que no se buscaba producir, pero que es inevitable que se produzcan. Esto es lo que todo el mundo habla de los daños colaterales, ¿no? En contra de los pacifistas de buen corazón, Clausewitz declara que, fíjense cómo lo que dice, como es natural, las gentes de buen corazón piensan que hay algún medio ingenioso de desarmar o derrotar al enemigo sin excesivo derramamiento de sangre. Y quizás imaginen que esta es la verdadera finalidad del arte de la guerra. Grave error. Entonces, el humanitarismo progresista solo multiplica las bajas, las propias como las adversas. La guerra es un asunto tan peligroso que los errores debidos a la benevolencia son los peores de todos. O sea, cuando dicen, tiene que haber una respuesta proporcionada. En la guerra no hay respuestas proporcionadas. En la guerra es la victoria o la derrota. Introducir el principio de moderación en la guerra siempre conduce al absurdo lógico. Según Clausewitz, contraponer guerra y paz como estados excluyentes es un error. Más bien ocurre que la paz es un acto de guerra. La sociedad política, entonces, está condicionada y codeterminada por las demás sociedades políticas que la envuelven. Esto lo decía Gustavo Bueno. También lo dicen ellos, claro. Hablamos de Carl Schmitt ahora. Carl Schmitt dice, para empezar, que la guerra guarda el núcleo de las cosas. Efectivamente, la guerra tiene que proteger algunas cosas. Según Schmitt, hay que distinguir entre la guerra moderna, humanizada, limitada por el equilibrio europeo de poder entre los estados europeos, y la guerra surgida en el siglo XX, caracterizada por el pacifismo jurídico, el imperialismo anglosajón, que subvierte la guerra moderna. Esta última guerra queda deshumanizada. En la guerra moderna, los estados se hallan en estado de naturaleza y el Estado monopoliza la violencia y el jus ad bellum. Hay una continua conexión entre paz interior y guerra exterior. Y hay un símil entre la guerra interestatal y el duelo. Es como un duelo entre caballeros. La guerra no es sino la realización extrema de la enemistad. Schmitt asocia la política con la guerra. La guerra y la enemistad forman parte de la historia de los pueblos. Esto es muy hegeliano, como veis. Solo quien tiene un pesimismo antropológico es realista y puede elaborar una doctrina política que sirva para la comprensión de los fenómenos políticos. Esto es, la distinción entre amigo y enemigo. La guerra es algo existencial, porque uno se juega la existencia en ella. En la época de Carl Schmitt, se hablaba del existencialismo de Heidegger, el Dasein, la guerra era algo existencial. Ahora dicen que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra existencial. Claro, porque te juega la existencia. La guerra es total cuando el enemigo es total. Una guerra total
pone en juego todos los recursos disponibles. Sobre esto hay un libro de Erich von Ludendorff, el gran mariscal alemán de la Primera Guerra Mundial, que se titula La guerra total. Y es un libro muy pequeñito donde dice que, claro, que la guerra actual hay que poner en juego todo, la industria, la propaganda, la población, todo el mundo está en guerra. Toda la sociedad es guerra. Y esto es lo que es la guerra total. Por lo tanto, si hay guerra total, el enemigo es total. Toda esa sociedad política adversaria es enemigo. No hay diferencia entre combatientes y no combatientes. Esto es lo terrible, ¿no? Vamos a hablar ahora del imperialismo, otra parte importante que trata Carl Schmitt en su obra Entre guerras, entre 1918 y 1945. Schmitt se ocupa en repetidas ocasiones del imperialismo anglosajón. El imperialismo tradicional era conquistador y aspiraba a dominar directamente un territorio extranjero, ya fuera por anexión como provincia o a través de la constitución de colonias o protectorados. Esto tiene lugar generalmente por conquista, por medio de la guerra de anexión. En cambio, frente al imperialismo tradicional, el nuevo imperialismo anglosajón se caracteriza, primero, por su proyección universal, ya es todo el mundo el objeto del imperio. En segundo lugar, por sus específicos medios de dominación. Vamos a hablar del imperialismo de Estados Unidos. El imperialismo de los Estados Unidos tiene un carácter y proyección universales. O sea, ya aspiran a la dominación de toda la Tierra. Pretende el dominio mundial. Esto va unido a una pretensión de universalización o mundialización del sistema de valores ético-político norteamericanos. Esto todo el mundo yo creo que le sonará algo, ¿no? En el Tratado de Versalles de 1919 se impusieron los puntos de vista anglosajones. Woodrow Wilson fue el primer presidente de los Estados Unidos en defender la hegemonía mundial de los Estados Unidos, justificándola con los tópicos progresistas y liberales dominantes en Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Los Estados Unidos representaban los valores de la democracia, la paz, el progreso, la libertad, los derechos y la fe cristiana. El patrimonio de la civilización occidental estaba en los Estados Unidos y estos eran sus más firmes defensores. Wilson añadió la misión providencial protectora, salvífica, redentora de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Dios había concedido y conferido a los Estados Unidos el destino manifiesto, la misión de extender y garantizar por todo el mundo los valores de la sociedad civilizada moderna, en especial frente al decadente, corrupto, anárquico y belicista viejo mundo. La ideología de Wilson era una mundialización y radicalización de la doctrina Monroe de 1823. Cuando se firmó el pacto Briand-Kellogg el 27 de agosto de 1928, los Estados Unidos y Gran Bretaña formularon sus reservas. Los Estados Unidos excluían del ámbito de aplicación del pacto todo recurso a la fuerza justificado por la doctrina Monroe. En el continente americano, vamos, que nadie podría entrar en América porque es Estados Unidos el gran hegemón. Bueno, entonces, la Sociedad de Naciones de Ginebra solo puede tomar acciones tolerables por los Estados Unidos. Esta es la conclusión. Carl Schmitt de Dixit. El Reino Unido, por su parte, declaró la prioridad de la paz y la seguridad del Imperio Británico y su correspondiente derecho a la legítima defensa de este frente a cualquier ataque. Por lo demás, como declaró Carl Schmitt, la Sociedad de Naciones en su articulado incluye el respeto a la doctrina de Monroe. O sea que está todo muy bien organizado, como dice Carl Schmitt. Para los Estados Unidos, sus valores ético-políticos son universalmente válidos para todo el mundo y, por lo tanto, es legítimo pretender imponérselos a todos los pueblos del mundo. Los intereses de la humanidad se identifican con los intereses de los Estados Unidos. Los valores de los Estados Unidos son la concepción del mundo liberal, democrática, capitalista o pensamiento liberal individualista. En segundo lugar, el nuevo imperialismo anglosajón se caracteriza por lo siguiente. Hay tres medios, dice Schmitt,
para gobernar el mundo: los económicos, los jurídico internacionales y los político-culturales. Hay una estrecha relación entre dependencia económica y dependencia política: los créditos, los préstamos, las deudas. Hay 3 instrumentos jurídicos internacionales utilizados por los Estados Unidos para imponer su voluntad. Primero, tratados internacionales bilaterales que autorizan la intervención militar discrecional de los Estados Unidos en el territorio de la otra parte contratante. Es la aplicación de la doctrina Monroe. Esto comenzó con Theodore Roosevelt a principios del siglo XX. La doctrina Monroe ha cumplido con su deber al someter al continente americano a la hegemonía de los Estados Unidos. Es eso precisamente el imperialismo americano. En realidad, dice el señor Smith, cualquier clase de imperialismo implica la intervención en los asuntos de otros estados dependientes, porque imperialismo siempre significa hegemonía. En segundo lugar, las realizaciones institucionales y normativas del pacifismo jurídico. El imperialismo anglosajón ha instrumentalizado la Sociedad de Naciones, el Tratado de Versalles, el Pacto Briand-Kellogg, el Protocolo de Ginebra y los convenios de desarme. En tercer lugar, la declaración de no reconocimiento de gobiernos americanos surgidos de revoluciones, golpes de Estado e insurrecciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estas declaraciones pretenden forzar la caída de gobiernos poco complacientes con los intereses norteamericanos, condenándolos al ostracismo político y económico. Y luego viene, por último, el método de la dominación ideológica, política y cultural. El imperialismo domina el lenguaje político e ideológico, el discurso político. Es la colonización liberal capitalista anglosajona del discurso, del pensamiento. Se trata de la aceptación mundial de conceptos y argumentaciones políticas y jurídicas procedentes del universo político e intelectual anglosajón. Es esta la forma de dominio más efectiva, insidiosa y peligrosa para los pueblos no anglosajones en manos de los Estados Unidos. Con razón decían los filósofos confucianos que prioritaria en la tarea de reforma social y política y de buen gobierno era lo que ellos llamaban la rectificación de los nombres. Smith compara el nuevo imperialismo con la Iglesia Católica en los siglos XVI y XVII y su doctrina de la potestas indirecta. Es la soberanía indirecta, es la supremacía político-ideológica mundial infiltrándose por los medios de presión y con su hegemonía cultural en los procesos de toma de decisiones que se dan en los gobiernos subalternos. Hay 2 críticas principales que Smith formula al pacifismo jurídico, de Hans Kelsen y de Weber. Perdón. No hay agua, ¿no? En primer lugar, frente al pacifismo jurídico liberal, Smith critica la delimitación del uso de la guerra y critica la pacificación a través del derecho internacional, concebido este último desde una perspectiva normativista. Las normas del derecho internacional que condenan y proscriben la guerra de agresión, interpretada desde una definición meramente formal de agresión y agresor, no tienen ningún efecto de limitación o pacificación si no se hallan soluciones políticas a las causas de fondo que provocan las guerras que incitan a recurrir a la fuerza armada. La segunda de las críticas resalta el paradójico efecto de desestructuración o disolución de la ordenación de la guerra propia del Jus Publicum Europaeum. Artículos 227 y 228 del Tratado de Versalles, a los artículos
10 al 17 del Convenio de la Sociedad de Naciones, al Protocolo de Ginebra y al Pacto Briand-Kellogg, así como a la literatura misma desplegada por el pacifismo jurídico. Dice Smith que todo esto facilita la eliminación de toda inhibición frente a la guerra total por la supresión de la clara distinción entre neutralidad y beligerancia. El pacifismo jurídico es el instrumento del imperialismo anglosajón. Por lo demás, el pacifismo jurídico disuelve el principio de soberanía estatal y coloca el derecho internacional por encima del Estado. La guerra entre Estados soberanos era siempre un duelo entre justus hostis. Si dos o más Estados no se encontraban en guerra, en este sentido, estaban en una situación de paz. La guerra y la paz eran situaciones interestatales claramente delimitadas según Schmitt. Con el pacifismo jurídico, la gran potencia de turno está legitimada con base en ciertos convenios internacionales para discernir con efectos para terceros estados en el seno de la anterior situación unitaria de guerra entre dos posiciones contrapuestas, entre la posición del justus hostis, del Estado que actúa conforme al derecho internacional, y la del injustus hostis, del Estado infractor del derecho internacional. La vieja noción no discriminatoria de guerra interestatal desaparece. Se produce entonces una criminalización de la posición jurídica de los contendientes. Todo Estado neutral tiene que tomar medidas sancionadoras contra el Estado infractor del derecho internacional. Ya no hay neutralidad, pues. La distinción entre neutralidad y beligerancia desaparece. Así pues, el pacifismo jurídico, a partir de 1919, distingue entre injustus hostis y justus hostis. El imperialismo anglosajón hace uso de esta distinción, la instrumentaliza en beneficio propio. Impulsa a suprimir la limitación y la humanización de la guerra interestatal. Es la evaporación de los límites de la destructividad de la guerra que existían en la guerra moderna. Esto lo llama Schmitt guerra total. Significa despliegue extremo de la fuerza y la movilización completa de todas las reservas, y también es poner los recursos bélicos destructivos en juego sin miramientos. Las guerras por motivos morales, jurídicos, como misiones de paz, ejecuciones, sanciones y operaciones de policía internacional, no tendrán ya restricciones, las restricciones de las guerras de gabinete antiguas. Serán guerras totales. Se caracterizarán por el empleo de toda clase de métodos, no solo por métodos estrictamente militares, y sobre todo por una crueldad e inhumanidad en el trato al enemigo nunca antes imaginadas. El universalismo ético-político del cual presume ser el abanderado el imperialismo anglosajón es la causa de esto, de esta totalización de la guerra. Los estados que se enfrenten al imperialismo anglosajón y sus aliados serán algo más que infractores del Convenio de la Sociedad de Naciones y el Pacto Briand-Kellogg. Serán nada menos que enemigos de la humanidad. El imperialismo anglosajón identifica sus particulares valores e intereses con los pretendidos valores e intereses de la humanidad en todo tiempo y lugar, como la paz, el progreso, la libertad, la democracia y similares. Quien se opone también a los intereses de la humanidad y se convierte en enemigo del género humano. Entonces se le niega al enemigo toda legitimidad,
se le pone fuera de la ley, se le niega al enemigo su condición de hombre. Igual que el fundamentalismo democrático dice que el que no es demócrata también se le niega de alguna manera su condición de hombre. Se lleva así a la guerra a la más extremada inhumanidad. En esto también consiste el fundamentalismo democrático del que hablaba Gustavo Bueno, que acabo de citar. El que no es demócrata no es siquiera hombre. Un Estado no democrático no tiene legitimidad ni derecho a existir desde la ideología del fundamentalismo democrático. Toda guerra se hace para conseguir la paz. Ergo, toda guerra es una misión de paz. Desde el punto de vista fundamentalista democrático, solo se puede llevar una guerra a cabo defensiva o bien una guerra o cruzada para extender la democracia y los derechos humanos. Solo es legítima la guerra por la democracia y los derechos humanos. Las guerras actuales son las guerras de la doble moral. Los convenios internacionales que restringen la decisión estatal de recurrir a la guerra y la doctrina jurídico-política que las ha inspirado son medios de discriminación moral en manos del imperialismo anglosajón y sus aliados. Sirven para descalificar como inmorales, como incivilizados y bárbaros a sus enemigos. Esto transforma la guerra en guerra de aniquilación. Y ahora vamos a tratar de lo que llama el señor Carl Schmitt la doctrina de los grandes espacios. A ver qué es eso de los grandes espacios. El orden internacional puede ser concebido como una ordenación del espacio por una cierta distribución de la tierra entre entidades estatales distintas. Los grandes espacios son una nueva forma de distribución y organización políticas del espacio terrestre. Esto viene sobre todo en su pequeño ensayo de 1942, Tierra y Mar. El hombre es un ser territorial, terrestre. Se sostiene, camina, mueve sobre la tierra, firme. Ella es el punto de partida y de apoyo. Ella determina sus perspectivas, sus impresiones y su manera de ver el mundo. La historia universal es la historia del antagonismo entre tierra y mar. Son ambos espacios vitales determinantes para el hombre. Todo orden social es una ordenación del espacio y está condicionado por la concepción del espacio que se tenga. Toda revolución social es entonces una revolución espacial. En Tierra y Mar aparece la influencia de la reflexión de Carl Schmitt sobre la historia universal, desde una consideración de esta como el contraste y enfrentamiento entre tierra y mar. Toda nuestra actual existencia, dicha o desgracia, gozo, dolor, son para nosotros vida terrestre, terrenal, terrena, y según los casos, bien paraíso terrenal o valle de lágrimas. La tierra es Gea, magna mater. El hombre es un animal tónico, viene de la tierra y a la tierra ha de volver. La historia universal es la historia de la lucha entre potencias terrestres y marítimas. Leviatán adversus Behemoth. Más adelante añade el monstruo aéreo judío, el Zif, o grifo. Para Hobbes, el Behemoth es el populus y el Leviatán es el rey. Es la mitología judía, que influyó, por cierto, mucho en Smith y también en Hobbes, claro. Su obra fundamental se llama Leviatán y luego tiene otra titulada Behemoth. Cada tipo de hombre tiene un concepto diferente del espacio. Los cambios históricos son cambios en la percepción del espacio y en la estructura del propio concepto del espacio. Gran Bretaña, como potencia calvinista, es un imperio asesino, criminal y depredador. Esto lo digo yo, pero bueno, seguramente Smith estaría de acuerdo. Es un capitalismo de presa. El imperio tiene una función religiosa, de catejón, como he dicho antes. Dique de contención de la decadencia, retardador de la venida del anticristo. El imperio está ligado a los grandes espacios. Gran Bretaña, como potencia calvinista, es un imperio asesino, criminal y depredador, como he dicho antes, aquí me he repetido, bueno. En fin, se me ha colado, bueno.
La historia universal es una historia de conquistas territoriales y en cada conquista no siempre se han entendido los conquistadores entre sí, claro, suele ocurrir, sino que han surgido y disputado a menudo enfrentamientos, y estos enfrentamientos han sido sanguinarias luchas fratricidas. En los siglos XVI y XVII, por ejemplo, tuvo lugar una contienda mundial entre católicos y protestantes. El catejón es el retraso, la contención de la decadencia, concepto escatológico. San Pablo, segunda carta a los tesalonicenses, es la fuerza que retiene, quid detineat, 2 Tesalónicos 2.6, aquel que retiene. La fuerza que frena y retrasa la llegada del anticristo. El mysterium iniquitatis, el fin de los tiempos. Por ejemplo, bueno, el caso del emperador Rodolfo II de Habsburgo contuvo durante varias décadas el estallido de la guerra de los 30 años en Alemania. Fue un catejón, claro. ¿Son los Estados Unidos en la actualidad el catejón? Respuesta de Carl Schmitt. No llegan a ser ni una auténtica fuerza de freno, ni una fuerza aceleradora de los tiempos. Son una gran nave carente de determinación, de su propio sentido fuerte. El catolicismo romano es considerado por Carl Schmitt como catejón. Es que Carl Schmitt es un teólogo político católico, claro, ¿qué vas a decir? Hay una separación entre tierra y mar. La tierra firme pertenece ahora a una docena de estados soberanos, el mar a nadie, a todos, y en realidad a uno solo, Inglaterra. El orden o nomos de la tierra firme consiste en su división en territorios estatales. El mar, por lo contrario, es libre, es decir, estatalmente libre y no sometido a la soberanía de Estado alguno. Este es el nomos de la tierra hasta el siglo XX. El nomos de la tierra consiste entonces en una determinada relación entre tierra firme y mar libre. Hoy en día se añade a esto el dominio del espacio aéreo. Decía el británico o el inglés Walter Raleigh, quien domina en el mar, domina el comercio del mundo, y a quien domina el comercio del mundo pertenecen todas las riquezas del mundo y el mundo mismo. Hay, según la distinción entre tierra y mar, dos tipos de guerra, paralelamente para Carl Schmitt: la guerra terrestre y la guerra marítima. La guerra terrestre contiene normas de la guerra, el jus in bello y el jus ad bellum. Es una relación de Estado a Estado, ejército contra ejército, enemistad y política. La población civil no combatiente permanece al margen de las hostilidades, no es enemigo y no es tratada como enemigo, mientras no participe en la lucha armada. La guerra marítima, por el contrario, se basa en la idea de que debe destruirse al enemigo y la economía del enemigo. Todo súbdito del país enemigo es enemigo, incluso el neutral, que comercia y mantiene relaciones económicas con este. El almirante norteamericano Mahan habla de la confluencia de la potencia marítima de Gran Bretaña y de la potencia marítima de los Estados Unidos en la historia. Esto lo dice en 1904. Ha nacido, pues, la anglosfera. Mahan habla de la posibilidad de unión de ambos países anglosajones para mantener el dominio marítimo mundial. Es necesario mantener el dominio anglosajón del mar. Los Estados Unidos son una verdadera isla contemporánea. El carácter insular de los Estados Unidos favorece el dominio de los mares sobre bases más amplias. América es la gran isla desde la que debe ser perpetuada la conquista inglesa y continuada en gran escala la hegemonía marítima. Benjamín Disraeli, al que Schmitt considera un sabio de Sion, habló de una translatio imperii del imperio británico a la India. Disraeli, además, es considerado por Schmitt como el más temible teórico del judaísmo. El almirante Mahan propone que la translatio imperii sea a los Estados Unidos.
Smith simboliza también a Inglaterra, la gran potencia marítima, con la figura luminosa, mítica del Leviatán, el gran monstruo marino bíblico, que se enfrenta a muerte con su contrario, el monstruo terrestre, Behemoth, es decir, Alemania. Dice Smith, en Catolicismo Romano y Forma Política, que los pueblos católicos tienen una relación con el suelo terrenal distinta de los protestantes. Quizás por ello son en su mayor parte pueblos agrícolas y no conocen la gran industria. Los protestantes se adaptan a cualquier sitio, los católicos añoran a su terruño. Smith, como geopolítico teórico de la geopolítica, adopta los postulados de la geopolítica alemana y defiende la dependencia de las características concretas del orden político internacional y de las diferentes formas sociopolíticas respecto de las cualidades del espacio terrestre. El espacio en el que se asienta un orden sociopolítico determinado impregna este último. Hay una vieja conexión entre asentamiento y orden jurídico, eso lo hemos señalado antes, eso es el famoso nomos de la tierra, y es el fundamento del derecho, y eso tiene mucho que ver con lo político, con el Estado. La toma de la tierra es la base del derecho. El orden político de un pueblo está conformado por el espacio en el que despliega su existencia. Un gran espacio, ¿qué es un gran espacio? ¿No? La teoría de los grandes espacios, de la que vamos a entrar ya. Es una gran unidad político-económica autárquica dirigida por una gran potencia. La coexistencia pacífica entre los grandes espacios está garantizada por el principio de no intervención de cada potencia rectora de un gran espacio en los otros grandes espacios. Todo ordenamiento fundamental es un ordenamiento espacial. Esto es lo que quiere decir Smith cuando habla del nomos de la tierra. Un antecedente de su principio de no intervención en un gran espacio es para Smith la doctrina Monroe. Esto se puede trasladar al continente europeo. Toda potencia imperialista rectora de un gran espacio tiene legitimidad para intervenir sin restricciones en cualquier territorio perteneciente a ese gran espacio. Los grandes espacios desbordan la territorialidad estatal y nacional y satisfacen las necesidades vitales de las grandes potencias. Frente al Estado, Smith coloca el gran espacio terrestre. El nuevo orden internacional fundado en la teoría de los grandes espacios constituye para Smith la solución al problema de la guerra total inducida por la asociación entre imperialismo anglosajón, derecho internacional del período de entreguerras y pacifismo jurídico. La distribución del espacio mundial entre algunos grandes espacios implicará un nuevo ordenamiento de la guerra que limitará la violencia y el potencial destructor de las guerras. Convencidas las grandes potencias rectoras de cada gran espacio de la ilegitimidad de la intervención militar en grandes espacios ajenos y, por consiguiente, de la inaceptabilidad de cualquier pretensión de dominio universal y restablecido un equilibrio político-militar planetario cuyos protagonistas son las grandes potencias rectoras en igualdad de condiciones, entonces se reducirá el número y alcance de las guerras. Sobre esto tiene un artículo parecido Carl Smith en el número 1 de la revista de Estudios Políticos, Madrid, enero de 1941, páginas 83-101. Smith publicó un artículo titulado El concepto de imperio en el derecho internacional. Pretende introducir el concepto de imperio en el derecho internacional. Smith, claro, es el gran espacio. Es un ámbito espacial grande. Los imperios son entonces las potencias rectoras y propulsoras cuya idea política irradia en un espacio determinado y que excluyen, por lo tanto, la intervención de otras potencias extrañas al mismo. Todo imperio tiene un ámbito espacial de gran extensión en el que actúa y en el que influye su idea política. Smith establece como una conexión entre imperio, espacio extenso y principio de no intervención. Smith considera, por ejemplo, que el imperio británico no es un Estado, sino un imperio. Y por esto el derecho internacional debe reconocer que es un imperio mundial.
Haría falta, pues, un derecho internacional general del mundo. Hay que empezar, pues, a admitir los imperios como sujetos del derecho internacional. En un derecho internacional nuevo, el concepto ordenador es el concepto de imperio, que toma como punto de partida el orden del espacio de un ámbito nacional muy extenso sustentado por un pueblo. El nuevo derecho mundial será de cuño imperialista. Superar el concepto de Estado, de eso se trata. De eso es de lo que se trata. Y pasar al concepto de imperio en el derecho internacional. Claro, él lo escribe en el año 41 cuando Alemania ha ocupado prácticamente toda Europa. Entonces, claro, no es casualidad, claro. Bueno, ya he terminado. Bueno, pues desde luego una conferencia muy interesante sobre la geopolítica en Carl Schmitt o las relaciones internacionales, ¿no? Al fin y al cabo, pues la geopolítica es como un apartado, ¿no? Sí, es ver las relaciones internacionales desde la geografía. Dice, bueno, como este país es una isla, pues claro, tiene que utilizar una flota. O este país es una masa continental, Eurasia, por ejemplo, pues claro, tiene que tener unas fuerzas armadas muy poderosas. Claro, yo creo que eso es lo que dice la geopolítica. Luego también hay otros factores, los ideológicos, los económicos, los demográficos, claro, sí. ¿Qué le pasa a Rusia? Que tiene solo 175 millones de habitantes y pues por eso, claro, si vas a una guerra tienes que tener mucho cuidado que no se te muera la gente en el frente. O sea, hay ciudades de Ucrania que se hubieran podido tomar en 5 días, pero claro, con un coste humano impresionante. Entonces dicen, no, yo me pongo aquí, lo bombardeo esto y cuando se mueran yo avanzo. Entonces así se gasta menos. Por cada ruso muerto hay 10 ucranianos muertos. Entonces eso es la guerra de desgaste. Claro que o sea, si Rusia lanza 500.000 hombres, eso no hay quien lo pare, pero mueren muchos. Y como tienes un ejército dependiente también de tu demografía, tienes que ahorrar hombres, claro. Eso es una cosa, por ejemplo, que influye, ¿no? en la táctica militar. Bueno, yo lo decía sobre todo el tema del incluir la geopolítica en las relaciones internacionales, como dice Schmitt, porque él habla de geopolítica con lo de tierra y mar, pero siempre dentro del contexto pues, de su teoría política, ¿no? El decisionismo, sí. Que las guerras no son justas ni injustas, las guerras son las que se ganan y las que se pierden, etcétera, etcétera. Me llaman la atención aquí algunas cuestiones. Por ejemplo, pues cómo el tema de las guerras, ¿no? Pues las declaraciones formales de guerra pues han ido diluyéndose, ¿no? Por ejemplo, lo que cita de Estados Unidos, de que cuando Estados Unidos pues hace una guerra pues en América, por ejemplo, pues realmente no es una guerra, es como una intervención, ¿no? Incluso pues en las constituciones de algunos países, ¿no? Hispanoamérica pues se reserva que Estados Unidos puede intervenir ahí pues sí, si fuera necesario, ¿no? Entonces parece como que se va diluyendo un poco el concepto de la guerra. De hecho, hoy día pues la guerra pues prácticamente ha desaparecido, por lo menos en el nombre. La guerra de Ucrania, pues no se le llama guerra de Ucrania, los rusos la han llamado Operación Especial para desnazificar Ucrania. Y de hecho, esto Gustavo Bueno ya lo advirtió en sus últimos años, que él veía una tendencia a que la dialéctica de estados o los conflictos entre estados pues se estaban diluyendo, ¿no? De que cada vez pues, que había una provocación, por ejemplo, pues lo que hicieron en Argentina, allá por el año 2012, de expropiar Repsol YPF a España, ¿no? Pues sin ningún tipo de indemnización. Si eso hubiera pasado en el siglo XIX, pues como pasaba con los reclamos que hacía España y otros países europeos a los países hispanoamericanos por cobro de deudas o por haber dañado a sus nacionales en algún conflicto, pues lo que se hubiera hecho entonces es mandar una fragata para bombardear y lograr que se recuperara esa deuda, ¿no? Y sin embargo, pues ahora eso no se hace, ¿no? O lo que está pasando también en Ucrania, de que la OTAN, que incluye a la Unión Europea, pues está interviniendo en Ucrania, por lo menos apoyándola, ¿no? Pues ya sea con apoyo logístico, de material, con mercenarios también, aunque esto no está reconocido, digamos, expresamente. Hay sanciones que se han impuesto a Rusia sobre compraventa pues, del gas, por ejemplo, y sin embargo la Unión Europea sigue comprándole el gas a Rusia. A lo mejor no directamente, pero sí a través de un intermediario. Con lo cual, bueno, pues hay como una
como que los conflictos entre estados de antaño, pues como que se estuvieran disolviendo, ¿no? Existen, pero o bien no se reconocen o se quiere, pues, evitarlos, ¿no? Bueno, claro, antes había todo un ritual para declarar la guerra. Los romanos se iban al límite de Roma y entonces lanzaban una lanza y entonces ya estamos en guerra. En la Edad Media, pues si venía un heraldo, un pregonero, decía, que hay guerra. Cuando Francia declara la guerra a España en 1635, va un señor a Bruselas y dice, estamos en guerra. Pero también existían ya entonces cosas como lo que me ha señalado sin declaración de guerra, cuando Luis XIV ocupa Luxemburgo en 1684 porque sí, o cuando Luis XIV invade el Palatinado en 1685, desencadenando una guerra de exterminio, pero que no tiene nada que envidiar a otras, pues ahí no hay ninguna declaración de guerra. Bueno, quiero decir, y también lo de la ayuda indirecta, bueno, pues eso lo hacía el Imperio Persa sobornando a Esparta frente a Atenas en la guerra del Peloponeso. ¿Para qué vamos a intervenir? Decía Darío II, les daba los daricos de oro a los espartanos y ellos aceptaban los regalos, ¿no? O sea que eso no es nada nuevo, lo de la intervención indirecta. Y Francia durante la guerra de los 30 años primero subvenciona a los protestantes, luego subvenciona a Dinamarca, luego a Suecia, y luego ya cuando Suecia se la ha gastado, pues interviene ella misma en 1735, ¿no? Pero esa declaración de guerra la hace con un pregonero, con un heraldo, en los Países Bajos españoles. La última declaración de guerra que se hizo, yo creo que fue en 1939, el 3 de septiembre, cuando el Parlamento francés y el británico declaran la guerra a Alemania. Yo creo que luego... No sé, y también Japón, sí, Japón primero bombardea Pearl Harbor y luego unas horas después llega la declaración de guerra. O sea que, bueno, no coincidían las horas. Bueno, pues supongo que a lo mejor los estados es que quieren evitar llamar eso guerra. Bueno, ya de hecho la Sociedad de Naciones en 1931, ante la ocupación de Manchuria por Japón, dice que es una ocupación pacífica. Bueno, claro, porque Japón no declara la guerra a China, sino ocupa Manchuria y se acabó el tema, ¿no? A lo mejor es para no regirse por el derecho internacional de la guerra, que hay unas normas internacionalmente admitidas sobre cómo funcionan las guerras, los prisioneros, pero yo no sé, habría que ver cuál es el comportamiento real de las autoridades rusas con los prisioneros ucranianos o el de los ucranianos con los prisioneros rusos, ¿no? Para saber, entonces lo de la guerra es superfluo. Lo ocurre, como están prohibidas las guerras, a lo mejor es por eso, claro. Si las guerras están prohibidas no la puedes declarar porque eres un asesino. Como está criminalizada, entonces ya no eres un hombre, eres un insecto y hay que liquidarte. Pues mira, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero sí, en el siglo XVII Francia pues atacaba a Génova con cañoneras para pedir a los genoveses que le mandaran una medalla de oro. Y la invasión del Palatinado no se hizo por guerra. Entonces, bueno, pues yo no sé qué decirte, ¿no? Pues sí, no es nada nuevo. Yo no creo que sea nuevo lo de atacar sin declarar guerra. Bueno, por ejemplo, cuando Federico el Grande sabe que hay una coalición de estados en contra de él no hace ninguna declaración de guerra. Lo primero que hace es coger un ejército e invadir Sajonia. Guerra preventiva. Bueno, no sé si alguien entre el público quiere hacer algún comentario. Vale, bueno, una cosa que también me llama la atención es el tema de los grandes espacios. Y aparece una visión del imperio en Carl Schmitt, ¿no? Que citas al final. Que parece que el tema de los grandes espacios es como el área de influencia, digamos, de una gran potencia, ¿no? Sí, claro, una cosa es el territorio de la gran potencia, que es la gran potencia, y hay otros estados sobre los que irradia la influencia política de la gran potencia, y no se puede consentir que nadie, ni otra gran potencia, intervenga por ahí.
Esa es la idea de Estados Unidos, Monroe. Bueno, Smith piensa que Europa tiene que ser el territorio de Alemania. Bueno, Europa y incluso Rusia, claro. Eurasia, por eso la guerra contra Rusia, ¿no? Bueno, pues la idea es que tiene que haber un imperio, pues, como dice él en el artículo ese, ¿no? Ha emergido una gran fuerza militar y política en el centro de Europa que ya no se va a dejar avasallar por nadie y tiene que ocupar Europa. Y tiene que haber otros estados imperiales que tienen también otros trozos y cada uno respetándose unos a otros. A lo mejor tendría que haber 3 o 4 imperios en el mundo, que serían de tamaño continental. Pero imperio no significa que sean provincias, pueden ser estados, clientes, ¿no? O sea, sí. Anexión puede haber, pues sí, algunos trozos, pero vamos, la idea de imperio es esa, ¿no? Bueno, los alemanes, los economistas alemanes hablaban de Großraumwirtschaft, o sea, una economía de gran espacio, que era que las empresas alemanas dominaban toda Europa, pero no tenían por qué ser provincias checoslovacas. Bueno, sí, Checoslovaquia llegó a ser provincia, claro, y Austria, ¿no? Pero y Hungría, por ejemplo, pues, tenía que formar parte de la Europa central, o sea, del imperio. Bueno, esto es una cosa que se le ocurre a Smith, pues para ayudar al Tercer Reich al esfuerzo de guerra. No está obligado, esa es una de las cosas que le han reprochado a Carl Smith, ¿no? Que sin que le pongan una pistola en la cabeza se pone a escribir cosas en favor del Tercer Reich, ¿no? Entonces, por eso le reprocharon que había apoyado al nacionalsocialismo. Bueno, yo lo decía más que nada porque en esta teoría de los grandes espacios, por lo que veo, aparece la idea del equilibrio, ¿no? De que tiene que mantenerse pues, un cierto orden. No puede haber un imperio mundial. Sí, no lo digo porque bueno, esta es en el fondo la idea del orden mundial que aparece en la geopolítica, ¿no? Pues la idea de Kissinger, ¿no? Pues que su testamento político, orden mundial, pues habla de un equilibrio, en este caso sería entre grandes espacios o civilizaciones, ¿no? Como dice Huntington. Y bueno, en el fondo la idea es que nadie va a poder más que nadie, que cada uno puede en su área de influencia. O sea, sería eso más o menos lo de Carl Smith, ¿no? Entiendo que iría por ahí. La enemistad va a perdurar, pero tiene que ser en equilibrio. El equilibrio es el equilibrio europeo del que habla Kissinger en su tesis doctoral sobre el Congreso de Viena. Él es un gran admirador de Metternich. O sea, Metternich con la Santa Alianza lo que quiere es una especie de sociedad de naciones europeas conservadoras del antiguo régimen que evite el liberalismo y la democracia y que estén todos en paz porque todos son el antiguo régimen. Entonces les une mucho, les une el odio a la revolución. Y en ese orden están todos, pero salvo Gran Bretaña que siempre ha ido por libre, ¿no? Entonces el equilibrio europeo del Congreso de Viena es una cosa para Kissinger admirable realmente. Bueno, entonces digamos que Carl Smith, aunque reconoce que la geopolítica tiene sus límites, ¿no? Pues se restringe a lo geográfico, pues sigue planteamientos, digamos, de realismo político, por así decir. Bueno, estaba leyendo hace poco el libro de Morgenthau sobre relaciones internacionales, donde habla también un poco del tema del equilibrio entre estados, traza como unas esferas, ¿no? Pues habla pues, de una potencia A y una C que intentan pues, atraer a un estado A, que es más pequeño. Entonces, habla del equilibrio pues, cuando una de esas potencias pues, domina, ¿no? O dirige a ese estado, pero dice también que a veces pues, otras terceras potencias se meten en ese área de influencia. O sea que el Morgenthau viene a decir que la idea de equilibrio y de orden mundial pues, es una cosa inestable, ¿no? Sobre todo en la Guerra Fría, pues ya lo de los grandes bloques existen, pero ya no están tan definidos geográficamente. Puede haber cierto tirón, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el tema de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, pero que a veces pues, los estados tienden pues, a polarizarse con otras potencias que no son de ese gran espacio. Por ejemplo, Taiwán. Claro, Taiwán pues no pertenece, digamos, o sea, debería estar bajo la esfera de influencia de China y de hecho, pues ese es uno de los grandes conflictos políticos de la actualidad, que los chinos quieren que Taiwán sea suyo. Ya solo hay, o sea, China solo comercia y solo trata con aquellos que reconocen a una China, que es la suya. La China nacionalista no existe.
Y sin embargo, pues Taiwán, como bien se sabe, pues es uno de los baluartes en el Pacífico de los Estados Unidos. Y no solo del Pacífico, sino que está enfrente de la costa de China. Entonces, digamos que ahí hay como un orden, pero que puede variar un poco, ¿no? Morgenthau parece que habla pues con un poco de variación, ¿no? De que a veces pues unos estados se polarizan con unas potencias, a veces con otras, y que no necesariamente pues es la geografía la que lo condiciona todo. Entonces yo no sé si en el caso de Smith pues tierra y mar ya es un determinismo inevitable, o eso se podría pues matizar, si se quiere. Bueno, él habla de la potencia británica pues a partir de 1600. Antes dice que Gran Bretaña es un sitio vulgar y corriente, sin ninguna proyección marítima, ¿no? Bueno, pues tierra y mar, pues claro, él parte del hecho del imperio británico, que existe, y que es un imperio calvinista o protestante y que domina el mundo, ¿no? No está esto, tierra y mar es un ensayo muy breve, y no entra a dar muchos detalles el señor Carl Smith, ¿no? Dice que la historia universal es la historia del enfrentamiento entre las potencias talasocráticas o marítimas y las potencias terrestres. Bueno, yo creo que es una visión ajustada. Lo que ocurre es que no es todo eso, porque Gran Bretaña antes del siglo XVI pues era un estado terrestre, pero con el agua ahí rodeándola, ¿no? También ha habido flotas. La flota romana pues iba por el Mediterráneo, pero no es un imperio marítimo, Roma, ¿no? Y el imperio persa tampoco. Y Cartago tampoco es un imperio marítimo. Bueno, tiene sus colonias y sus flotas, pero los romanos enseguida aprendieron a atacar otro barco con un puente, entraban ahí con las espadas y se los cargaban a los de... O sea que en ese sentido eso es una batalla muy terrestre, ¿no? Y España en Lepanto pues lo que hizo fue lo mismo, ¿no? Las galeras bombardeaban a los turcos y se metían en el otro barco y bueno, pues, España es un país marítimo, bueno, pues podía haberlo sido, pero hombre, la flota era necesaria para ir a América, claro, que si no, también Francia entonces tendría que ser un país marítimo, porque para ir a Argelia hace falta un barco. Ya, claro, pero no es una potencia marítima, no, es una potencia terrestre. A ver, de hecho, pues España sí ha sido una potencia marítima durante siglos. Algo así. No es lo mismo que Gran Bretaña, eso es otra cosa. Y Gran Bretaña, pues también. A ver, el Pacífico era el lago español, ¿no? Como dicen algunos historiadores. Entonces, sin esa capacidad marítima, pues España no hubiera logrado serlo. Sí. Francia, pues no podía ser un imperio marítimo. Estaba necesariamente pues encajonada entre el Sacro Imperio y la propia España. Y entonces, y luego también Inglaterra, lógicamente, que estaba ahí vigilando. Y de hecho, pues de eso va la geopolítica. Y bueno, ahí pues podemos rastrear geopolítica pues mucho antes de que se hablara como tal de esa disciplina. Por ejemplo, pues las políticas matrimoniales que hacen los reyes católicos. Sí, son para acercar Francia. Acercar Francia, eso es geopolítica también. De hecho, es casi como un tablero de ajedrez, pues cuando van diciendo, pues a ver si se casa Catalina pues con Enrique, y luego pues Juana con el heredero del Sacro Imperio, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo es aislar a Francia, y Francia es la potencia central en este caso, ¿no? Incluso más allá, ¿no? Pues hace poco ya te comenté que vi el libro de Embajada Tamerlán, que fue un intento de Enrique II de mandar ahí pues aquella misión diplomática encabezada por Ruy González de Clavijo para hablar con Tamerlán y buscar un aliado frente al turco. Que es en el fondo lo que dice luego Elio de que los reyes católicos con el viaje de Colón querían pillar a los turcos por la espalda. Cuando los reyes católicos hablan con le llaman Soldán, es el sultán de Egipto, los mamelucos, para formar una alianza para atacar a los turcos. Pero claro, eso no salió bueno. Ellos le ayudaban al sultán de Egipto, pero bueno, eso en 1517 Selim, emperador turco, pues conquistó Egipto y se acabó el asunto, ¿no? En fin, no sé qué decir. Otra cosa muy importante, ¿no? Él está
Rusia no tenía costas y la expansión es hacia mares cálidos, pues para tener una flota y comerciar, europeizarse, ¿no? Porque era un país muy aislado del resto de Europa, y atacar a Suecia para tener una salida al Báltico. De hecho, la capital fue San Petersburgo, como es la decidida voluntad de Pedro el Grande de quedarse ahí para siempre. El Báltico no es un mar maravilloso, pero bueno, ahora, por ejemplo, el Báltico está ocupado por la OTAN, por completo. Salvo Kaliningrado y el trozo que tiene Rusia, pero la capital del Imperio ruso estaba en San Petersburgo para poder comerciar y poder europeizarse, porque evidentemente el problema ruso era el aislamiento de Europa y por tanto el país estaba siempre retrasado. ¿Y por qué? Porque, claro, es que por tierra, en fin, ir desde Rusia a Europa por tierra era un poco complicado. Y en cambio por el mar se iba muy rápido. Entonces había que conquistar una salida al mar. Primero se conquistó Azov, en 1697, y después se conquistó pues, las provincias bálticas, que ya no son provincias bálticas, son estados bálticos, y se arrebató todo eso a Suecia, y entonces Rusia se emergió como una gran potencia. Y empezó ahí... Bueno, pues gracias a eso Rusia podía enviar barcos a Europa occidental y comerciar y intercambiar ideas y cosas, ¿no? Eso es lo que... Bueno, pues eso es un poco lo que yo veo, ¿no? Que ese Carl Schmitt no es un teórico sistemático como Haushofer o Mackinder o Mahan, ¿no? Es un autor muy... de todo, ¿no? El derecho internacional le preocupa mucho, las guerras le preocupan mucho, la paz, la situación de Alemania en 1919, entonces le preocupa muchísimo, ¿no? Un país que había sido humillado por completo, pues eso no podía dejarle indiferente a Carl Schmitt, claro. Pues sí, y otra cosa que me llama la atención es este tema del catejón que ya tratamos en el congreso del año pasado, ¿no? Pues hablando de filosofía política. Cómo, pues desde el punto de vista del catejón, que en el fondo es la idea de un imperio católico, pues solo Estados Unidos e Inglaterra, pues como son protestantes, calvinistas, pues no lo son. Incluso dice, según acabas de leer, pues Carl Schmitt, que el Estados Unidos pues no es un imperio que tenga un rumbo definido o algo así, ¿no? Algo así, pero... Claro, no es católico. Pero, claro, está la doctrina del destino manifiesto. Sí. Que no es, a lo mejor, pues algo que esté bueno, muy que claro. Tienen que extender la democracia, los derechos humanos, la propiedad privada, el libre comercio. Bueno, pues sí, eso sí. Pero bueno, es un imperio comercial para... Sí, una república mercantil. República mercantil, que es lo que cita luego también Santiago Montero Díaz, sí, sobre el imperio, los años 40, precisamente por aquella época. Vamos, eso... Carl Schmitt es un teólogo católico, ¿no? Como tú comentaste. Y bueno, pues vamos a dejar aquí pues esta primera conferencia de Felipe Jiménez. Desde luego agradecerle el trabajo realizado y ya podemos anticipar que en el número de enero de nuestra revista pues saldrá esta colaboración tan importante y tan bien elaborada. Se le harán pues los necesarios ajustes para su publicación, pero bueno, la esperamos para el mes de enero. Así que sin más, pues terminamos aquí con la conferencia inaugural y dentro de un momento pues seguiremos con la presentación de los números de nuestra revista y el homenaje a Gustavo Bueno por su centenario.